Muy buenos días, queridos amigos. Qué lindo es poder estar con ustedes en esta mañana, deseándoles un muy muy feliz sábado. Que Dios les bendiga, les acompañe, que sea con cada una de sus familias, de sus hogares. Y es realmente un placer poder estar con ustedes leyendo y estudiando el capítulo número 8 del libro de Isaías. Para ello vamos a orar y vamos a pedirle ayuda al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos permites con humildad poder leer este libro, el capítulo de hoy que es tan especial, tan adecuado para estos tiempos. Queremos rogarte, oh Dios, que nos ayudes a poder tomar los problemas de una manera correcta. Te pedimos esto, rogando que el Espíritu Santo nos acompañe y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Noten ustedes que el capítulo 8 del libro de Isaías tiene 22 versículos y nosotros lo dividimos en 5 partes. Las partes, al menos para mí, las dos partes más importantes son los versículos 11 al 18 y 19 al 22. ¿Por qué lo más importante? Porque el capítulo de hoy nos habla de un problema, del anuncio de manera concreta, cercana, ya asegurada de parte de Dios, la crisis para el reino de Judá e inclusive también para Israel. Y saben ustedes que aquí cuando el profeta Isaías incluye tanto a Judá como a Israel, nos hace alusión a que todos somos pecadores, todos estamos incluidos en la presencia de Dios. Cuando Dios actúa de una manera manifiesta, hay dos grupos, y un grupo es de los justos, de los leales, de los que se mantienen fieles a Dios, y el otro grupo es de los impíos. Y esos textos del 11 al 22 enfocan los dos grupos. Ahora, del 1 al 4 se habla el mensaje que Dios tiene para el profeta y que tiene que darle al pueblo. En el versículo 5 hasta el versículo 8 habla de la seguridad de la catástrofe que se viene. Está garantizada el juicio divino, está garantizado la acción de Dios para con su pueblo. Y en los versos 9 y 10 se habla de que los juicios de Dios, la llegada de esa catástrofe que Dios permite que llegue, es irresistible, es decir, que no se puede combatir, no se va a poder evitar. Y en este capítulo a mí me surgió una pregunta que escuché en algunos comentaristas y la verdad que es muy interesante, porque cuando uno mira este capítulo, la Biblia dice que el mensaje que Dios le dio a Isaías es un mensaje de destrucción. Noten que ustedes en el versículo 1 al 4, y ahora les voy a decir la pregunta, los versículos 1 al 4 le dice, Dios toma al segundo hijo de Isaías y le dice que escriba, primeramente haga una holografique. Noten ustedes que muchas veces Dios les pedía a los profetas que representen de manera visible y audible sus mensajes, con tal de una manera pedagógica, con tal de llamar la atención al pueblo. Y dice la Biblia que Dios le dijo que escriba sobre una tabla con letras claras y bien legibles. Noten ustedes que ahora Dios le va a dar un mensaje bien diáfano al pueblo. No es que va a ser un mensaje sin poder comprenderlo, un mensaje confuso, no. Es un mensaje directo que Dios le dice al pueblo. Le dice, rápido botín, saqueo veloz. El hijo de Isaías, el segundo, Maher Zalal Hashbaz, o Hashbaz en sí. Noten ustedes que este nombre, esta criatura, este muchacho, era una representación viviente del juicio que se avecinaba. Y noten ustedes que en el versículo 6 se compara las aguas del Siloé con una comparación simbólica al río Éufrates, el versículo 7. Noten ustedes que las aguas de Siloé, que era una fuente que había en Judá, noten ustedes que habla de aguas tranquilas, aguas que son mansas, y habla en sentido de
una actitud de fe, de confianza, de seguridad en así dice Jehová. Pero como Acaz y el pueblo de Judá no quiso confiar en Dios, Dios iba a traer agua, pero no las aguas de Siloé, que representaban la fe mansa del pueblo, sino se representa a Asiria por medio del río. Cuando se habla del río es el río Éufrates. Pero estas aguas que traen son aguas caudalosas con el objetivo de la destrucción. Noten ustedes que son aguas desbordadas y dispuestas a ahogar. Es decir, que viene una calamidad. Ahora, la pregunta que yo les dije al inicio es, este anuncio, noten ustedes en el versículo 14, se habla de para las dos casas de Israel. Noten ustedes que se habla tanto para Israel del norte como Judá, que es la zona o el sector sur del pueblo de Dios. Y se habla para las dos. Y uno se pregunta, ¿y por qué viene la crisis para todos? ¿Es justo que paguen los... O sea, ¿es equitativo, equilibrado de parte de Dios que paguen los justos por los injustos? ¿Es Dios un Dios equitativo cuando manda el castigo por la conducta de los impíos para los justos, que afecta también esta consecuencia? Esta pregunta es muy importante porque depende de cómo nosotros la respondamos, vamos a descubrir o a representar una respuesta en nuestra conducta hacia la persona de Dios. Si yo no entiendo esto, yo voy a entender mal a Dios. Y por eso es importante los textos del 11 al 22, que son los textos en sí, las dos actitudes o cómo va a afectar este accionar de parte de Dios. En estos versículos del 11 al 22, específicamente del 11 al 18, se habla más en alusión al justo, al piadoso que está delante de Dios, y los versículos 19 al 22 se habla para el impío. Pero en los versículos 11 al 18 se entremezclan algunos conceptos que por oposición nosotros podemos sacar la idea que está presentando Dios para los dos grupos. Queridos amigos, los problemas, las situaciones difíciles como estamos pasando ahora todos, nadie está exento de esta situación crítica. Este es un capítulo que podemos realmente tomar para una aplicación práctica en nuestros tiempos que nosotros estamos viviendo. Los problemas, queridos amigos, para los hijos y las hijas de Dios no están ausentes. Primera instancia, estamos en un mundo de pecado, en un mundo de dolor, por lo tanto las aguas en el caso de Israel o Judá fueron los asirios, y luego nosotros lo podemos traer en nuestro tiempo que quizá las aguas son otros problemas como el COVID. Miren, nosotros tuvimos la pérdida de un ser querido por COVID, de una persona que era muy querida en la familia. Y uno puede tomar esta situación del lado del justo como lo presenta Isaías 8 o tomar desde el 19 al 22 como el impío. Noten ustedes que la catástrofe viene, es cierto, pero Dios nos habla en su palabra la actitud que nosotros podemos tener cuando llegan los problemas, las desgracias, las situaciones difíciles a nuestra vida. Noten ustedes el versículo 11, dice que Dios le habló específicamente al profeta Isaías, y ese texto puede confundirnos un poco. Pero luego dice no siguiera el camino de este pueblo, o sea, no solamente le habla, en primera instancia le habla a Isaías, pero también en segundo término se expande el mensaje y se abre el mensaje para todo el pueblo de Judá. Noten ustedes que en el versículo 12, si ustedes pueden tener el versículo 12, dice: no llamen conspiración a todo el pueblo, que a todo este pueblo llama conspiración. No teman lo que él teme, ni tiemblen por eso. Noten ustedes que Dios ahora va a decir: hay un grupo que no necesita temer.
No se unan a todo el pueblo que está hablando de que esto es una conspiración en contra de ustedes. Noten ustedes que el versículo 13 habla de que el justo en situaciones difíciles descubre facetas de Dios, reconoce cualidades, atributos de la persona de Dios que el impío no reconoce. Reconoce la santidad de Dios, reconoce la santa reverencia, es decir, cómo me acerco a la presencia de Dios, y luego le manifiesta en esa cercanía un respeto supremo. Noten ustedes, el versículo 14 habla de que va a ser una morada, un santuario en esa situación caótica que está por iniciar en la vida del pueblo. Dios va a hacer algo seguro para el fiel. Y el mensaje es para todos, como decíamos en el 14. En el 15, noten ustedes que se habla que el 14 habla de que esta actitud para el impío va a ser una piedra de tropiezo, va a ser un obstáculo insuperable, va a ser una red, una trampa. Y dice allí en el versículo 15 que muchos de ellos, los que creen que esto es una posibilidad para ponerme en contra de Dios, muchos, cuando habla de muchos, habla de los impíos, dice, muchos de esos impíos tropezarán, caerán y se quebrarán y se enredarán en la trampa y quedarán atrapados. Y ahora el profeta Isaías, en símbolo de su persona, perdón que vaya tan rápido, es que no queremos hacer tan largo el videíto. Ustedes pueden tener las ideas generales y luego las estudian un poquito más. El profeta Isaías, queridos amigos, el profeta Isaías se toma él mismo como una representación de lo que tiene que hacer el justo. En el versículo 16 habla de guardar o vivir los mandamientos de Dios. Y quienes hacen esto se transforman en discípulos del Señor. Todos podemos transformarnos en seguidores de Dios, solamente con la disposición de guardar su norma moral. Cuando hablamos de ley no hablamos de las ceremonias, sino de su norma moral máxima de Dios. Luego el versículo 17 hay una respuesta de parte del profeta, los versículos 12 al 16, y hay una decisión personal. Noten ustedes, el versículo 17 dice: esperaré en el Señor. Ahí hay fe, hay paciencia, hay una vida de comunión. Conozco al Señor y por eso confío en Él, que oculta su rostro a la casa de Jacob. Sí, lo aguardaré. Saben, el justo entiende por qué Dios se oculta. Saben que cuando el ser humano empieza a caminar dándole la espalda a Dios, Dios ya no se muestra más. Eso pasó con Saúl, ¿se acuerdan? Saúl consultó por el Urín, el Tumín, por los profetas, y Dios no le respondía, porque Dios ya había abandonado el camino perverso que llevaba el rey Saúl. Noten ustedes que ahora Isaías va a presentar su familia como ejemplo a todo el pueblo. Qué impresionante la familia, el hogar como una representación máxima, concreta, muy específica de la actitud que iba a tener el profeta. Los dos hijos, la esposa, que de paso se habla de que era profetisa. Algunos creen que simplemente se le atribuye el título porque era esposa del profeta. Yo creo honestamente que, por ejemplo, a Abraham se lo llamó profeta y no se llamó a su esposa profetisa. El título indica de que esta mujer era profeta. Al menos para mí. Noten ustedes, la esposa acompañando al esposo. Los dos hijos eran representación viviente, un presagio viviente del presente, y dependiendo si escuchaban o no el mensaje que transmitía ese nombre, o los nombres, los hijos de Isaías, iban a tener un futuro u otro. Y dice, me hace acordar allí a Oseas, cuando la familia también, Dios empleaba todas las herramientas posibles para enseñar al pueblo de Israel. Cuando Oseas también utilizó su familia para representar el mensaje al pueblo de Dios en su momento. Noten ustedes que en el versículo 19 al 22 se habla de los impíos. Los impíos no solo van a
estrellarse contra Dios, no solo van a quedar entrampados, no solamente van a tener un obstáculo, no solamente van a quedar, van a estar tropezando contra Dios, sino que también, dice el versículo 19 y 20, van a consultar la fuente equivocada. ¿Saben, mis hermanos? Van a consultar a los espiritistas, a los hechiceros y a los adivinos. Los adivinos trabajan con todo lo que es, en este texto, hace alusión a personas que ya no están en vida. Y déjenme solamente decirle esto rapidísimo, ustedes lo pueden investigar. La persona que habla con un muerto, habla con un ser demoníaco. Habla con un ángel malo de las huestes satánicas. Es clarísimo. Por eso Dios lo prohíbe terminantemente. Y esta gente, el impío, lejos de buscar a Dios, lejos de tomar la postura del piadoso, del justo, se opone a la propuesta porque tienen el ejemplo de los justos. Noten, el profeta era un ejemplo viviente. Ellos dejan la fuente, dice allí Jeremías 2, ¿no? Me dejaron a mí fuente de agua viva para buscar en cisternas rotas. Este pueblo buscaba en un lugar donde no era el correcto. Noten ustedes, primeramente el encuentro con la catástrofe que Dios permite para enseñarnos, el impío queda entrampado en ella, es cazado por esa catástrofe. Si no es lastimado por esa catástrofe, va a buscar ayuda, pero no en Dios, sino en una fuente satánica. Y Dios dice, ¿van a consultar a los muertos con un Dios vivo? Qué ironía, ¿no? Y finalmente hay otro paso más que da el impío. Cae en la blasfemia a Dios y al líder político del momento. Allí en los versículos 21 y 22, la gente pasará por el país abrumada y hambrienta, y enfurecida por el hambre maldecirá a su rey y a Dios. Noten ustedes, maldición al rey y a Dios. Dice, volverá su rostro hacia lo alto, luego mirará la tierra y solo habrá aflicción y tinieblas, angustiosa oscuridad. Pero la tiniebla será disipada, porque ya no habrá oscuridad allí donde reinaba la angustia. Nuevamente el mensaje de consuelo. Llegará el momento de la reconstrucción. Dios está desesperado por el pueblo. Dios ya no sabe qué más hacer para que el pueblo lo escuche. Querido amigo, tenemos que concluir el capítulo de hoy. Tenemos que concluir de una manera muy importante. Algunos puntos para tener en cuenta. Los problemas vendrán. Eso no se puede evitar. Las circunstancias difíciles van a venir. La presencia de problemas, escuchen esto. Alguien dijo, un teólogo por allí lo escuché. La presencia de problemas no es ausencia de Dios. Que vengan problemas a mi vida, que vengan situaciones malas a mi vida, no quiere decir que estoy mal con Dios o que Dios no está conmigo. El problema, lejos de alejarnos de Dios, nos puede acercar. Un impulso para que Dios sea nuestro libertador, para que nos allane el camino, para que sea nuestra morada. Yo esperaré, que Dios sea nuestra esperanza, como dijo el profeta. Y les quiero regalar el texto de Romanos 5:3, dice, las tribulaciones producen paciencia, constancia, dice el apóstol Pablo. Querido amigo, querida amiga, no maldiga a Dios, no maldiga al gobernante. ¿Cuántos despotrican para el gobernante? ¿Será que yo estoy teniendo una desgracia por mi pecado? Y saben que el pecado de Judá estaba afectando a sus compatriotas justos, piadosos. Qué terrible es que no entendamos que el pecado no solamente me lastima a mí, sino que lastima también al que está al lado mío. Por eso, tenga cuidado usted con lo que hace en su vida moral. Yo deseo de corazón, desde el canal de Enseñanza Bíblica, que reflexionemos en este capítulo, que meditemos, que sea de bendición. ¿Qué actitud usted va a tomar cuando venga el problema? La comprensión de Dios ante ese problema puede cambiar su destino eterno. Que el Señor les bendiga, les acompañe, que tengan un muy hermoso sábado. Fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho
y estamos en contacto en los siguientes videos. Hasta luego.